Le doy la bienvenida. Hoy es miércoles de la 33ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. El enjambre de pretendientes merodeaba con insistencia alrededor de Cecilia, pero la joven lo rechazaba con tal diplomacia que, en vez de resentirse, los aspirantes idealizaban su amor y entonces, por su hermosura, donaire, discreción y ternura, Cecilia se convirtió en el arquetipo de la perfecta esposa romana que todos querían tener. Y su padre, cabeza de la familia Metello, una de las más antiguas y prestigiosas de Roma, se veía en calzas prietas para manejar la situación sin que su posición económica y social se mellara. Pero llegó a tal punto la presión que por intereses políticos tuvo que sellar su compromiso matrimonial con el noble Valeriano, que pertenecía a uno de los clanes más tradicionales e influyentes del imperio. Y como la doncella no podía oponerse a la voluntad de su progenitor, aceptó su decisión con humildad y temor. Durante la fiesta que siguió a la ceremonia, Cecilia, aunque de cuerpo presente, mentalmente entonaba alabanzas a Dios, le pedía que la sostuviera en su voto solemne de castidad, y cuando se quedó a solas con su esposo, sostiene la tradición de las primeras comunidades cristianas, sacó fuerzas de flaqueza para decirle que no podrían consumar su matrimonio porque ella desde muy pequeña le había entregado a Dios su vida y su virginidad, de la que era guardián un ángel que no permitiría su unión carnal. Y el desconcertado marido le replicó que no creía a esa excusa, a lo que Cecilia le respondió que si deseaba conocer a ese ser celestial, debía abrazar la religión cristiana. Y más por curiosidad que por convicción aceptó el reto. Se puso en manos del Papa Urbano I, quien con su sabiduría y bondad logró su genuina conversión, y una vez bautizado, en efecto, Valeriano pudo ver al ángel junto a su esposa, hecho que lo marcó profundamente, y desde ese momento le entregó su vida a Jesús crucificado. Cecilia, nacida en Roma a principios del siglo III, formaba parte de los Metello, familia romana de rancio abolengo que tenía una enorme influencia en los círculos imperiales, y por eso, después de ser educada de acuerdo con su rango social, su padre la convirtió en un as bajo la manga que, mediante la concertación de su matrimonio con algún aliado u opositor poderoso, le aseguraría su posición política, pero ella, influida por su nodriza, una ferviente cristiana, adoptó su fe. Y como eran tiempos de persecución, mantuvo su compostura cortesana. Pero en privado llevaba una intensa vida de oración, ayuno y entrega a Dios, que se tradujo en un voto de castidad perpetuo que no estaba dispuesta a romper por ninguna consideración, y así se lo hizo saber la misma noche de bodas a su esposo, quien luego de su sincera conversión también catequizó a su hermano Tiburcio, y juntos se dedicaron a evangelizar y a enterrar los mártires. Mas esta generosa labor no pasó desapercibida para el prefecto Almaquio, que los apresó, procesó y al negarse a abjurar de su fe, los hizo ejecutar. Y sus cuerpos, recogidos por Cecilia, fueron sepultados en las catacumbas de San Calixto. Después de esta piadosa acción, el rumor que corría en Roma sobre su condición de cristiana se confirmó, y entonces le tocó el turno a Santa Cecilia, que, obligada a comparecer ante Almaquio, aproximadamente en el año 230, se reafirmó en su fe, y aunque trató de disuadirla por todos los medios, sus esfuerzos fueron vanos. Entonces la condenó a morir escaldada por el vapor dentro de un baño, y a pesar de que permaneció en él un tiempo prolongado, la sacaron tan rozagante como había entrado. En vista de ello ordenó su decapitación, pero el inexperto verdugo, que falló varias veces con la espada, la dejó en medio de un charco de sangre, y luego de 3 días de penosa agonía, Santa Cecilia expiró en los brazos del Papa Urbano I, quien la enterró junto a la cripta de los papas mártires en las catacumbas de San Calixto, y construyó, a petición de Santa Cecilia, un templo sobre su casa, que aún hoy se llama Iglesia de Santa Cecilia in Trastevere, desde la que se irradió en poco tiempo su devoción por toda Europa. Por eso hoy, 22 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a Santa Cecilia que fortalezca nuestra fe en todas las circunstancias. Imploramos la misericordia de Dios y del Espíritu Santo para escuchar el Evangelio del día.
Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén. Se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar: no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados, a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él contestó: muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu onza, Señor, ha producido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó: por tu boca te condeno, empleado holgazán. ¿Con qué sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a este la onza y dádsela al que tiene 10. Le replicaron: Señor, si ya tiene 10 onzas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. La reflexión de nuestros textos bíblicos correspondientes a la liturgia de este miércoles. El libro que hemos venido leyendo por estos días en la primera lectura de los Macabeos nos habla de un movimiento judío de liberación que luchó y consiguió la independencia de Antíoco IV Epífanes, rey sucedido por su hijo Antíoco V Eupator. Los Macabeos proclamaron la libertad judía en la tierra de Israel durante un siglo, desde el año 164 hasta el 63 a.C. Estos días hemos visto las persecuciones que tuvo que afrontar de manera especial la familia Judas Macabeo, al ser obligados a rendirle culto, ofrendiéndole tributo y sacrificios al rey. Hoy el testimonio de una madre que confiaba en Dios, al ver la masacre de sus hijos, solamente hizo lo que siempre había hecho al fruto de sus entrañas: animarlos para serle fiel al dueño de la vida. Una fe robusta se ve bien cimentada en la vida de la familia por parte de su madre. El hijo menor da muestras heroicas de ser un auténtico profeta al denunciar y advertir al rey que Dios hará justicia contra él por su acción injusta y soberbia, queriendo quitar al verdadero y único Dios de la vida por parte del Imperio Romano, para ponerse él como Señor y Dios. Estamos criando y educando hijos que a la hora de su juventud pueda dar testimonio, como lo hizo Jonatán, el hermano menor de Judas Macabeo. La propuesta del Salmo. El Salmo de hoy, el Salmo número 17, es una oración de súplica confiada al Señor para que preste oído a sus palabras.
El autor, un hombre justo, cree y confía en la respuesta de Dios. Camina firme en el mundo, en medio de la soledad. Solo espera en que Dios será su auxilio. Es la oración de aquel hombre que está esperando que salga pronto el sol para elevar las manos hacia Dios y suplicarle misericordia. Es una oración donde se levantan las manos para que Dios escuche su clamor, su súplica, su oración. Una oración confiada que brota de labios limpios, de un corazón sincero, de un alma donde no hay engaño, porque obra siempre bien, porque conoce a Dios, conoce sus normas y actúa de una manera justa. Un hombre que desde que le ha dicho a Dios sí, ha sido firme en su camino, no ha vacilado. Por eso confía en que para mantenerse firme en el seguimiento, debe estar constantemente elevando oraciones de súplicas al Señor. Sabe que Él responderá. Sabe que Dios siempre está atento con su oído a escuchar la súplica de sus hijos, de sus necesitados. Hoy, el salmista, por medio de esta oración, le suplica al Señor que lo consienta, que lo guarde, que lo proteja, que sea Él su protector día y noche, que Él sabe confiadamente que yendo a la presencia del Señor, estando en su presencia y permaneciendo en Él, Él podrá descansar en paz, porque Él cuidará su sueño, ya que en la mañana abrirá sus ojos y sus labios para en la mañana volver nuevamente a suplicarle presencia protectora. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de este día nos describe el juicio del rey con la comparación de las minas. El hecho de que todos, absolutamente todos, seamos criaturas cuyo origen y esencia es Dios, nos obliga a reconocerlo como nuestro autor. Por tal razón, a todos se nos obliga a tener conocimiento, a aceptar y poner por obra el contenido de la doctrina conocida como palabra de Dios. Nadie se puede excusar de no hacer el bien o seguir el camino de la salvación, pues hace más de 2000 años muchos hombres entregaron su vida y alcanzaron el martirio por enseñarle a todo el mundo que Jesús es el Señor y el Rey ante el cual se debe hincar toda rodilla. Dios a todas sus criaturas las ha dotado de dones y gracias abundantes para conocerlo, amarlo y trabajar por el reino de los cielos. ¿Qué has hecho tú para rendirle al mundo cuentas de que Dios es y que la humanidad necesita de Él para realizarse y construir un mundo mejor? Espontáneamente y sin decir a quién, el Señor va llamando a sus criaturas para recibir lo que hemos construido con sus gracias, con sus dones, con sus bendiciones. ¿Ya hiciste el balance para saber con qué cuentas al encuentro con el Padre Dios, justo y juez? Pues es el momento para empezar a hacer ese balance y así entreguemos cuentas claras al Dios de la vida. Un feliz día. Bendiciones abundantes.